Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Aquí tenemos a Guido Gómez Mazara. Guido Gómez, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Germán te decía que te iba a tomar un minuto con el tema Muchas gracias, de la Guido, por maternidad. darme ese minuto. Pero podríamos empezar por ahí, porque este es un tema donde todo el mundo, el tema, por ejemplo, de la salud es relevante. Así que aprovechamos, te damos los buenos días y te invito, si tienes alguna reflexión en ese sentido, que lo supongo, porque tú eres alguien que sigue todo lo que pasa. Ok, gracias por la invitación. Y los afectos con Germán le dan derecho a eso y más. Gracias. Mira, cuando un tema con esas características toca la conciencia ciudadana, yo creo que la mejor contribución, independientemente de reaccionar frente a esa tragedia, es colocarnos en el contexto de la inversión pública en el sector salud. Y ahí me enfoco. El modelo de inversión en América Latina es 5% del PIB. En la República Dominicana, 1.9. De arrancada, la proporción de inversión en el sector salud en la República Dominicana está rezagada con respecto a otros países. En ese mismo orden, ese hospital materno-infantil de Los Minas se inauguró en el año 1974. Yo quiero subrayarlo. Y lo que evidencia, sin lugar a dudas, es que en la medida que la población del sector fue creciendo, la demanda de esos servicios se fue incrementando y el hospital no tiene la capacidad de responder a esa demanda. Tiene 49 años. No, pero cómo era la población en el año 1974 y cómo se ha transformado. No era municipio todavía, era la parte del Gran Santo Domingo. Y en ese mismo orden yo quiero establecer que si bien es cierto, ha sido la toma de conciencia de muchos sectores de la vida nacional que han generado reacciones, sector educativo, por ejemplo, Marcha Verde, ha llegado el momento en que la clase política no puede retardar más el tema del sector salud. Mira por qué. Tú eres del Ceibo. Si yo vengo caminando por el Ceibo, o estoy corriendo, en el Ceibo hay mucho atletismo, y se me rompe la rodilla, ¿tú sabes dónde queda el hospital ortopédico más cercano? Es el Hospital Darío Contreras. Así es. ¿Qué le puede acontecer a un ciudadano entre el Ceibo y el Darío Contreras? Pero más aún, 2 horas y media. si vengo por Montecristi, estoy jugando béisbol y se me rompe una muñeca, ¿sabes dónde queda el hospital ortopédico más cerca? En La Vega, el Juan Bosch. Wow. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que históricamente los gobiernos, hablo en plural, no han asumido con responsabilidad los aspectos fundamentales de las políticas públicas, porque las élites políticas en el país creen que su prioridad es la prioridad de la gente, y no es así. Y tenemos que esperar, lamentablemente, que acontecimientos como estos revienten la conciencia ciudadana y sobre todas las cosas, yo quiero reiterar este argumento. Todo parece indicar que el modelo democrático dominicano sigue siendo muy ineficiente para los sectores más vulnerables, en este caso los pobres. ¿Dónde está ubicado el Hospital San Lorenzo de Los Minas? Es un sector frágil, con muchas debilidades institucionales, pero sobre todas las cosas, con gente de escasos ingresos. Frente a eso, yo no solo lo lamento, sino que tiene que conducir a consecuencias de carácter penal. Una investigación seria. Debe haber consecuencias penales pero sin lugar a dudas, tiene que partir de una investigación, si existe negligencia o no, pero yo pienso que sería una patada a la conciencia de la ciudadanía que ese acontecimiento se desarrolle sin ningún tipo de consecuencias. Apelo a que entre los aspectos a discutir en el marco de la campaña electoral tenga que ver uno de ellos con la inversión en el sector de salud, que lamentablemente con respecto a América Latina es 1.9. Mira, el día que eso generó una discusión en el país, el gobierno aprobaba 1.400 millones de pesos para la publicidad. Yo estoy frente a dos periodistas y yo me pregunto, los creyentes hablamos mucho de diosidencias, ¿no verdad? Yo pienso que ese tipo de coincidencias provoca la reflexión general de que hacia dónde estamos orientando los fondos públicos. Para que nos abunde sobre este punto, vamos a invitar a Kenia que pase y te brinde un cafecito, por favor. Bueno, gracias, Kenia. Mucho gusto, gracias, Kenia. Gracias por el café. ¿Hacia dónde debemos ir? Entonces, la pregunta que uno se hace es si este es un modelo democrático, que en una época de la posverdad es mucho más importante la inversión en políticas propagandísticas que la inversión en la gente. A mí me llama profundamente la atención que este gobierno invierta
1.400 millones de pesos. El monto general ha sido 2.700. Pero en el mismo momento en que la situación del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas genera una reacción en la conciencia colectiva, ahí está el gobierno invirtiendo 1.400 millones de pesos en publicidad. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las herramientas que ha generado una especie de común denominador en muchos gobiernos es creer que los aspectos nodales de una sociedad se resuelven con la fuerza de la propaganda. Y eso no es así. Y yo promuevo la idea de que las transformaciones en una sociedad se experimentan en la gente, no en las políticas comunicacionales. Goebbels, Joao Santana han sido exitosos en su momento. Ha sido exitoso desde el punto de vista financiero. Goebbels es el autor de aquella frase de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y Joao está preso. Bueno. Entonces yo pienso que la gente tiene que medir consecuencias. Esto es un modelo muy del siglo XXI. En sociedades donde los debates no tienen ni cargas ideológicas ni programáticas, la gente siempre se mueve por los instintos de lo estrictamente clientelar. Y como lo importante es el aspecto promocional, pero los aspectos promocionales no generan resultados esenciales en la vida nacional. Guido, tú aspiras a la presidencia o a la nominación presidencial por el PRM y eventualmente podría llegar a ser el presidente de la República. ¿Cuál sería la inversión en salud? Digamos, desde lo posible, no, yo pienso, más que de lo necesario. Mira, yo pienso que una de las discusiones en toda América Latina no solo es el factor recursos, sino la calidad de la inversión. También. Y vamos a proyectar que tanto como en el sector educativo y la salud son inversiones nodales para el desarrollo. Yo sería un político típicamente irresponsable si vengo aquí a decir que del 1.9 automáticamente vamos a llegar al 5%, que es el promedio en América Latina. Lo que hay que reflexionar hasta qué punto... El ministro, perdóname y discúlpame por favor, el ministro decía que había que debía llegarse a un consenso en el liderazgo político para ir subiendo por lo menos escalonadamente un 1% y otro y otro y otro y así hasta llegar a lo necesario. Sí, lo que tú tienes que conducirte a la siguiente reflexión, repito, la calidad de la inversión. ¿Cómo es posible que el Propete el año pasado haya gastado 6.000 millones de pesos en su presupuesto y tengamos tantas deficiencias en el sector salud? Esa arritmia que tanto habló Juan Bosch en el desarrollo del país es el resultado de esa escasa visión de la clase política respecto a temas fundamentales. La prioridad tiene que ser educación, salud. Yo pienso que hay un tema que regularmente la gente no incorpora en los conceptos propios del sector salud. Es hasta qué punto en el país no tenemos un gran hospital que maneje el tema de la salud mental. Los hospitales dominicanos tienen unidades de salud mental, pero no existe un gran hospital en materia de salud mental, que es un tema invisibilizado, pero es un tema que tiene un impacto significativo en el país. Solo en Secanot hay un espacio que es con financiamiento de fondos españoles, donde hay un hospital que se dedica exclusivamente al tema de la salud mental. 14 camas tiene. El resto en el país, los hospitales tienen solo unidades de salud mental. Fíjate que la clase política siempre es mucho más propensa a los aspectos asociados a las políticas de comunicación y de propaganda, pero en las acciones fundamentales del día a día de la gente estamos rezagados. Y yo pienso que la salud es uno de los temas importantes. Venir aquí a decir que ir de 1.9% a 5% sería una irresponsabilidad. Yo estoy a favor de un escalonamiento de ese proceso de inversión en el sector salud. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, que es tu partido, tenía un programa de gobierno. Sí. ¿Cómo valoras lo que se ha ejecutado? Estás aspirando a la nominación presidencial. Si haces un balance entre las aspiraciones que tenía el PRM, lo que propuso como programa de gobierno y lo que se ha ejecutado, ¿cómo lo ves? Mira, si el argumento es justo, hay aspectos que han impedido el desarrollo en función de lo que se estructuró en el programa de gobierno. Hay dos factores, COVID, 84.000 millones de pesos se invirtieron en ese sector, y el otro componente de carácter internacional que impacta en la República Dominicana, la crisis de Ucrania y de Rusia. Sin embargo, hay aspectos esenciales de lo que se consignó en el programa de gobierno que no tienen justificación en términos de incumplimiento. Te doy dos ejemplos. El primero, ¿qué razón tenemos nosotros para el tema de las 3 causales no cumplidas? Consignada en el programa de gobierno, discutida con amplios sectores de la vida nacional. Segundo lugar, y ahí está mi visión diferenciadora, yo pienso que un político del siglo XXI tiene que ser consecuente entre la prédica y la práctica. Y eso también revela cómo nuestro partido, que tiene un origen y una tradición socialdemócrata, se comporta en el gobierno más afín con otros sectores desde el punto de vista de lo estrictamente ideológico. En ese mismo orden, las políticas de endeudamiento.
yo recuerdo los profundos discursos nuestros y las críticas a las políticas de endeudamiento. En 30 meses hemos concentrado 27.000 millones de dólares en deuda. Eso se traduce en términos del presupuesto nacional que mensualmente tenemos que pagar, solo en intereses, 21.000 millones de pesos. O sea, esos aspectos no tienen ningún tipo de excusa, porque si bien es cierto, factores de carácter económico han generado un proceso difícil en materia de inversión. Por ejemplo, la República Dominicana es en los últimos 10 años, solo en inversión pública ha sido 2.5 del PIB. Reitero, hay una restricción de carácter económico, pero hay aspectos que hemos debido de cumplir. Hablo sobre todas las cosas en aspectos tan esenciales como el sector educación. A mí me llama la atención de que si bien es cierto, amplísimos sectores de la vida nacional hicimos conciencia del 4% del Producto Interno Bruto en el sector salud, yo veo que hay aspectos que me llaman la atención. ¿Por qué tiene que ser otro sector que no sea el sector educativo, que todo el concepto de educación en los adultos lo maneje el PROPET y se inviertan cuantiosos recursos ¿Debe ahí? eliminarse el PROPET? No, yo pienso que es una expresión técnicamente de cómo el sentido clientelar prevaleció en otros gobiernos y este gobierno le ha dado continuidad. A mí... Pero que eso se maneja de manera discrecional. Eso es para que el presidente haga o no haga lo que quiera. Pero la discusión sin esencial, ninguna... La discusión esencial de gente como nosotros, que presentamos una propuesta hacia la presidencia de la República en el partido, es marcar la diferencia con esa visión. ¿Eliminaría Guido Gómez, un gobierno de Guido, ese tipo de instituciones que... Cuando tú ves la estructura de las acciones que desarrolla el PROPET, tiene que llegar a la conclusión que eso entra en contradicción con otras instituciones del Estado. Reitero, que hace el PROPET dedicado, por ejemplo, Quisqueya aprende conmigo. ¿Y eso es educación? Eso debe ser educación. Educación Obvio. en adultos, eso tiene que ser educación. Entonces, Muy obvio, muy obvio. Y es que los gobiernos se fascinan con esas tesis de colocar recursos a activistas políticos en la intención de retribuirle el trabajo en campaña electoral. Y eso no hace daño. Dirección General de Proyectos, Programas Especiales de la Presidencia, PROPET, sí. Pero para que la gente tenga, ahí era que estaba Nene Cabrera, que ya no está en esa... Está ahora Roberto Salcedo. Ahora hijo. está Robertico, en ese organismo. Pero más allá de las personalidades, sí, estoy hablando de una noción de hipertrofiar las características del Estado en interés de llenar las expectativas de la clientela. Pero uno suponía entonces, que Abinader tenía una visión más moderna de las cosas. La modernidad no es un eslogan de campaña, es una actitud. No hay esa actitud. Y hay aspectos del gobierno que yo evidentemente coincido. Yo pienso que cuando el gobierno decidió la Procuraduría General de la República, yo coincido. Cuando el gobierno decidió recomprar Refidonza, yo coincido. Cuando el gobierno, desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas, tiene 14.000 millones de dólares reservados en el Banco Central, yo coincido. Cuando el gobierno dominicano decidió incrementar los receptores de los programas sociales de 850.000 a 1.4, yo coincido. Yo no soy un obstructor de las políticas del gobierno. Yo soy una persona que tiene una visión que cree en el cambio dentro del cambio. ¿Y usted ven como oposición? ¿Alguien te ve dentro del partido como si fueras opositor? Mira, ¿te sientes que...? Algunos dicen que eres más duro, un opositor más recio, más regio que la propia oposición. Los niveles de intolerancia política son un rasgo de la cultura autoritaria que hay en el país. Sin embargo, lo que más le conviene a un partido auténticamente democrático es el disenso constructivo. Yo siempre voy de la crítica a la propuesta. Por ejemplo, así como yo he reconocido en este momento los aspectos coincidentes, yo te puedo decir que a mí me llama profundamente la atención. Por ejemplo, que la semana pasada la Dirección General de Impuestos Internos le haya dado vigencia a una resolución suspendida del año 2013 en el que le hace cobro del ITEVI a los productores locales de mortadela y jamoneta. En un país donde el alto costo de la vida tiene un impacto significativo. ¿Producto de qué? De que el modelo de crecimiento económico en la República Dominicana es un entorno internacional difícil, proyectamos 4%, pero el nivel de inflación está en 7%. Cuando hay esa distancia entre el factor inflacionario y el crecimiento económico, se profundiza la inequidad. Vayan a los datos del Banco Central. En el quintil más pobre, ellos establecen que necesitan 24.000 pesos mensuales para la canasta básica. Eso supera significativamente todavía el salario mínimo en el país. El salario mínimo más alto, porque hay varios salarios mínimos. Entonces, frente a eso, cuando tú tienes disposiciones que de una forma u otra impactan el estómago y el bolsillo de la gente, tienes que reconocer que nuestro partido es un partido con una base popular, porque tenemos un origen en el histórico PRD, donde siempre fuimos fuertes en los sectores medios y bajos de la población. Entonces, esas son mis discrepancias con el gobierno.
en ese sentido también. ¿Tú sientes que está gobernando para lo alto? Yo pienso que hay una naturaleza en mucha gente que construye políticas públicas en el gobierno distante de las urgencias del día a día. Tiene que haber mucha gente que entienda también en el gobierno el drama de lo que se montan en motoconcho, carro público, suben en la guagua, van al colmado y al colmadón. ¿Qué pasa? ¿No lo entienden? No. Tú puedes leer mucho sobre estadísticas en materia de pobreza, pero si tú no conoces el día a día de la tragedia, de la desigualdad, tiene grandes Es inconvenientes. que en el gobierno no hay gente que viviera eso, que cogiera cuadros. No. Yo no tengo inconvenientes con la naturaleza patrimonial de nadie. Lo que estoy diciendo es que los modelos democráticos en América Latina, cuando no logran incluir a los históricamente excluidos, establecen la base de los vengadores sociales. Y en el gobierno dominicano actual, de mi partido, salvo reconocidas excepciones, yo pienso que no hay ni funcionarios ni exponentes partidarios que tengan plena conciencia del tema de la desigualdad. ¿Cómo volver a esa mística que representó Peña Gómez, por ejemplo? Construyendo una opción hacia lo interno del partido diferente. Yo creo que el éxito del viejo partido radicó en que se relevó Guzmán y le pasó la antorcha al doctor Jorge Blanco. Cuando insistimos con Hipólito, perdimos. La sociedad de hoy en día, cuando... O sea que no deben insistir con Abinader. No, yo pienso que el compañero presidente tiene que ir a un proceso de convención interna y competir. Inclusive, yo reitero aquí lo que ha sido un reclamo que lo voy a depositar institucionalmente en el partido, que el compañero Ramón Albuquerque coincide en eso, que elaboremos un gran debate, como pasa en otras organizaciones un políticas. Debate del presidente y ustedes y no, de los competidores, de los competidores a la presidencia de la República. Porque la gente son ustedes dos, creo que hay una mujer también, me decían ayer. Sí, pero todo el que quiera competir, construir una competencia interna, debemos ir a un debate para que la gente entienda qué piensa sobre aspectos fundamentales. Por ejemplo, a mí me llama la atención el tema de la inequidad con respecto a la diáspora dominicana. El factor remesa constituyó 10.000 millones de dólares el año pasado en la economía dominicana. Los ciudadanos dominicanos en el exterior son muy solidarios con el país. Ahora, ¿el tratamiento que le estamos dando desde el Estado es el mejor? Yo creo que no. Mira, a los compañeros del partido, que contra viento y marea, con frío y con dificultades, ayudaron al éxito. Yo invito a cualquier dirigente del gobierno que me dé una respuesta respecto a políticas públicas que hayan impactado favorablemente a la diáspora. Por el contrario, las plazas fundamentales están ocupadas por gente de aquí, no de allá. Tú te vas a España, bueno, en Madrid, quien está designado de cónsul es de aquí, no de allá. Tú vas a Nueva York, mi amigo Eligio Vázquez, el que está designado es de aquí, no de allá. Tú vas a Miami, la que está designada es de aquí, no de allá. Entonces, los compañeros de la diáspora, repito, que para las elecciones del 2024 representan 1,2 millones de personas y van a tener un rol determinante en el éxito electoral, se sienten que históricamente le han burlado. Esa visión de incluir a los históricamente excluidos es lo que va a caracterizar nuestra visión Guido, hacia lo interno de la competencia interna en el partido. Guido, recientemente se dio a conocer una encuesta, la encuesta Gallup dice que el presidente de la República se iría incluso en primera vuelta. Hay otras encuestas que parecen ir, que le favorecen. Entonces, de alguna manera, no solo internamente, sino externamente se ve que es una candidatura con toda la posibilidad potable. Viendo esto y conociendo esta encuesta, no sé si tienes números de otras, ¿qué posibilidades ves en la realidad, en la práctica, de que propuestas como la tuya, como la de Albuquerque, realmente encuentren posibilidad de ganar? Ustedes son periodistas con bastante experiencia. Ustedes saben cómo se construye el relato. Y en función de eso yo quiero hacer un ejercicio. Yo nunca soy un crítico de la rigurosidad de las encuestas como una herramienta de investigación. Pero los políticos dominicanos, en esa intención de degradarlo todo, hasta ese instrumento lo hemos degradado. Y yo quiero recordarle algunas cosas. Ustedes son testigos. En el Partido Reformista, el popular y el que a las encuestas lo daban era Jacinto Peinado. Ganó Eduardo Estrella. Hacia lo interno del histórico PRD, la popular era Milagros. Ganó Hipólito Mejía. En la competencia entre Jaime David Fernández Mirabal y Danilo Medina, el popular en las encuestas era Jaime. Ganó Danilo. Y el más reciente proceso, las encuestas daban a Margarita. Ganó Abel. ¿Por qué eso pasa? Porque hay herramientas y o intereses predeterminados que tienen la intención de construir un relato para imponer el que ellos quieren.
no el que la gente decida. El que quienes quieran, los encuestadores. No, el que los sectores que de una forma u otra entienden cuál es el candidato de su preferencia van a imponer. Frente a eso yo quiero decir lo siguiente. En el viejo partido, Guzmán quería imponer a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería imponer a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito. Tú ves, el hecho cierto supera ese tipo de rigurosidad desde el punto de vista de las encuestas. Sin embargo, yo no soy muy responsable, yo no voy a venir aquí a desacreditar las encuestas. Los amigos del PLD nos dieron una lección, entre comillas, de cómo los instrumentos de la información eran parte de su estrategia. Aquí vino una empresa que se llamó Sigma 2, yo no sé si tú te acuerdas, en un periódico que en ese momento era el de mayor circulación nacional. Y se instalaron desde ahí creyendo que podían transformar la voluntad de la gente. Afortunadamente la gente es mucho más inteligente de lo que presumen algunos y le votó en contra. ¿Tú crees que los números que sitúan al presidente en esa delantera tienen más un interés propagandístico no crees que sean reales? Que la realidad. Fíjate que ninguna de las encuestas midieron el proceso interno dentro del partido. Porque construyeron... ¿Cómo está ese proceso interno? ¿Cómo está la correlación de fuerza ahí? Lo primero es que yo quiero ser respetuoso de la legalidad. De conformidad con el marco legal dominicano, el proceso interno comienza el 1 de julio. Sí. Y el 1 de octubre debe celebrarse ese proceso. Y a partir de ahí yo voy a construir ya todo el esfuerzo público. Mientras tanto tengo que ser respetuoso, porque tú no puedes tener un discurso diferente y actuar igual que los otros. El presidente tiene una ventaja en términos que el día a día su estructura propagandística trabaja en esa dirección. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo, y ya lo he hecho de forma práctica. Por ejemplo, yo hablé con mi buen amigo del IGNE Ascensión, que es el ministro de Obras Públicas, pero somos amigos y es compañero del partido. Le llamé la semana pasada y le dije, del IGNE, ¿tú crees que es elegante que en la plataforma institucional del partido, para todo el que se quiera inscribir, exista? Se nos fue la luz un momentito en este momento, Guido. Yo supongo que nos están escuchando, hemos quedado oscuras un momentito. Y en el país se va la energía eléctrica, ¿verdad? Sí, hemos tenido un cambio, ustedes nos disculpan, bueno, estamos regresando. Retomamos. Hágase la luz, y se hizo la luz. Sí, pero eso es una característica de nuestro país que no parece superarse. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces yo decía que yo, por ejemplo, había conversado con del IGNE, y le dije al IGNE, ¿tú crees que es elegante que en la plataforma de inscripción del partido los enlaces que aparezcan sean los grupos de reelección? Me dijo, no, yo voy a tomar notas sobre eso. Uno, mal hecho. Sí. Segundo lugar, yo hablé con mi amigo Eddie Olivares hace 2 días y le dije, Eddie, si tú estás en el exterior juramentando institucionalmente los funcionarios partidarios, ¿cómo es posible que en esa actividad en Orlando la cónsul de nosotros allá haga manifestaciones de repostulación y de reelección? No, yo voy a evitar eso. Es decir, hay una vocación de gente de no entender el deslinde entre las características de su legítimo proceso. Pero eso es uso y abuso de los recursos del Estado, no solo contra la oposición, sino también contra los propios... Claro, entonces yo voy a tomar las precauciones del lugar para, por ejemplo... Va a estar vigilante. No, por ejemplo, el que es funcionario del gobierno y es autoridad partidaria, si simpatiza, lógicamente, con el presidente de la República, porque aquí hay muchos compañeros que son presupuestófagos. ¿Así? Sí. Sí, él debe tomar una licencia, eso es lo elegante. Si usted es, por ejemplo, un funcionario con decreto y usted va a competir a diputado o alcalde o a senador, usted debe tomar una licencia. Sería un precedente interesante. Sí, claro, porque, repito, la moneda no es un eslogan, es una práctica en el día a día. Y yo no tengo la menor duda de que la base del partido sabe cuál es el político que aspira a la presidencia de la República, que más se parece a ellos, que más defiende sus intereses, que conecta más con los sectores populares. Yo no tengo la menor duda de eso. Y además, conmigo pueden tener la garantía de que yo no soy instrumento de ningún grupo económico en la República Dominicana. Bueno, Guido, vamos a seguir hablando, por supuesto. Esto va para largo, esto apenas comienza. Muchísimas gracias por aceptar. Y yo les pido a ustedes que sean copartícipes de ese gran debate que vamos a solicitar. Dice que vas a solicitar que un debate con el presidente, todos los candidatos. Con todos los candidatos. Del PRM. Bueno, vamos a ver si se da. En plano de igualdad. Sí. No, porque el presidente cuando era candidato le pidió a Hipólito Mejía un debate y a Gonzalo otro. No puede negarse ahora. Así. Vamos a verlo. Vamos a ver eso. Los días sucederán. Pero este pasa como a Leonel, que se quedó esperando. Regresamos de una vez, señores. Tenemos más. Gracias a Guido Gómez. Gracias.